Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad que el programa de fomento a la lectoescritura y a la divulgación de la ciencia del Fondo de Cultura Económica. Leamos la ciencia para todos, tiene para ustedes. En esta ocasión nos reunimos para la segunda sesión de nuestra charla IA para Todos. 2. Docencia. Nos acompaña Agustín Jiménez, quien es egresado del CETIS 3 como técnico profesional en programación en su primera generación. Es conferencista e instructor en temas de informática forense y áreas relacionadas. Además, es capacitador externo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuenta con certificaciones y reconocimientos como ponente en diferentes asociaciones y centros de estudio. Además, es programador, analista, asesor en implementación de sistemas, tecnologías de la información, inteligencia artificial, informática forense y soporte técnico. Por último, es articulista de la revista FEPAC, editada por Fomento Educativo Politécnico AC, donde forma parte del consejo editorial. Esperemos que disfruten de esta charla. Sin más por el momento, les dejo. Adelante, maestro Palacios, Agustín Jiménez Palacios. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Listo. Listo. Perfecto. Bueno, pues continuamos en el marco de los festejos del 40 aniversario de Fondo de Cultura Económica, para compartirles en temas de IA, lo que es la parte de la docencia aplicada con herramientas, como lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver que hay un mundo de opciones, aplicaciones y demás, pero siempre teniendo en cuenta la cuestión de la ética y el uso responsable de esta tecnología. Y esta charla pues está dirigida a los profesionales en docencia, sector público, privado, peritos técnicos, profesionistas en general que se dedican a la aplicación de la docencia utilizando estas herramientas. Veremos también el impacto de la actualidad, conociendo contexto y algunas generalidades, algunos casos en particular. Y pues vendremos en lo que es una visión clara de esta integración de la inteligencia, comprendemos algunos vocablos y sabremos lo que es la interacción con diferentes ámbitos, listando las aplicaciones a nivel mundial, las más utilizadas, las más genéricas. Inferiremos también lo que son los permisos, alcances, aplicaciones en la docencia, una breve historia, algo de la regulación digital, y también reconoceremos las consecuencias del uso indiscriminado, irresponsable en la educación, así como su impacto. Conoceremos algunos casos representativos y pues bueno, entonces aquí hago aclaración que lo que es los derechos de la información, imágenes, especificaciones y lo que es los productos, la propiedad intelectual y marcas registradas pertenecen a cada uno de sus creadores y los sitios web de origen. Y pues bueno, comenzamos haciendo énfasis en la cuestión de que el contenido de esta presentación, de esta charla, está basado en referencias de sitios científicos como Cielo, Reality, Dialnet y algunos otros más. Vamos a ver que la integración de la tecnología en el ámbito educativo no es un fenómeno nuevo. Realmente la inteligencia artificial ha marcado un punto de inflexión sin precedentes, pero ya tiene un ratito. Y esta charla también quiere hacer énfasis en la reconfiguración de la labor de los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, basándonos exclusivamente en esta literatura que les mencioné. Y la premisa de que la IA no es simplemente una herramienta de automatización, sino también es una tecnología disruptiva con un potencial para personalizar la educación, como más adelante veremos algunos ejemplos, logrando la mejorar eficiencia administrativa para los docentes, ofreciendo formas de evaluación, también el potencial que conlleva los desafíos éticos y pedagógicos significativos que deben de estar realmente siempre revisándose constantemente. Recordemos que todos procesos tecnológicos y aplicaciones son mejorables siempre. Si surge alguna tecnología nueva, esa siempre será sujeta a una mejora. También aquí veremos una síntesis humanizada de las tendencias que se vienen reportando por comunidades científicas.
Lo que es la literatura científica coincide con que la IA no va a reemplazar al docente, sino va a transformar el rol, ya que al quitarle algunas actividades que le conllevan inversión de tiempo, ese tiempo lo puede dedicar para la planeación, para otras actividades que tienen impacto en el proceso cognitivo de la enseñanza. Bueno, según desprendemos de estas investigaciones de Dialnet, por ejemplo, para convertirles en diseñador de experiencias en aprendizaje y facilitadores críticos, que es parte de la premisa de esta aplicación de tecnología. También vamos a ver que los estudios señalan que esas tareas repetitivas, calificación, evaluaciones, respuestas de preguntas, pueden ser delegadas a sistemas de IA. Esto realmente ya tiene un rato. Quienes conocen los Windows Forms o los Microsoft Forms de Internet, cuando contestábamos algunas encuestas, algunas evaluaciones, y se fue implementando también en algunos lugares académicamente, se podían enlazar a unas hojas electrónicas, las cuales en automático ya estaban precalificando y dando información estadística al docente o al evaluador. En el proceso, por ejemplo, quienes conocen la plataforma de Red Conocer que tiene la SEP encabezando para formalizar conocimientos a nivel países que tienen tratados de libre comercio con México en particular, este tipo de evaluaciones en automático ya las tiene. Entonces, nosotros cuando hacemos alguna certificación en esas plataformas, la persona que nos está guiando para la evaluación ya prácticamente nos dice cómo utilizar, cómo el modo, el método de responder, y terminando prácticamente la evaluación en línea, a los pocos minutos ya tienen la calificación automáticamente, precisamente con este tipo de aplicación. Entonces, lo que también esto en cuanto a los docentes, pues los libera del tiempo y que se concentren en lo que les mencionaba, en lo que es una interacción humana de alto valor, hablando de un proceso de tutorías personalizadas para motivación y desarrollo de las habilidades que conocemos como blandas. No obstante, también esto exige una nueva evangelización o alfabetización en IA para los docentes, sobre todo aquellos docentes que podríamos llamar sin ninguna intención de detrimento o denostar su edad o su experiencia, aquellos maestros, docentes, profesores que se consideran o que nos consideramos de la vieja escuela. A veces no tenemos la motivación para aprender una tecnología nueva, y entonces tenemos algún sesgo en la cuestión de la limitación, de no usarla bien, de no aplicarla, de no entenderla, de no comprenderla, y pues esto requiere que se aprenda también la forma de aplicar esta tecnología. Y según Riddle, dice que los beneficios tangibles es en la eficiencia operativa de estos procesos. También vamos a ver que la IA permite la automatización de los procesos administrativos tediosos, el uso de los chatbots, para responder dudas frecuentes en estudiantes, pues también lo tenemos, sin sacrificar esa atención del conocimiento. También los sistemas de gestión de aprendizaje, llamados LMS, integrados con la IA, pueden analizar patrones de comportamiento en los estudiantes para predecir riesgos de deserción o identificar a aquellos que necesitan un refuerzo, y lo cual permite la intervención de un docente, de un maestro, de manera proactiva y basada en esta información. También se destaca que estas herramientas sirven para diversificar la inclusión, inclusive en aquellos alumnos que por cuestiones médicas o fisiológicas, biológicas, no están, más bien se encuentran impedidos en trasladarse, ¿no? Aquellas personas que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral o esclerosis múltiples, ya también pudieran tomar capacitación a distancia. También los sistemas de tutoría inteligentes, llamados STI, pueden adaptarse al ritmo, al contenido del tipo de actividades para cada alumno. En este caso ya hay bastante aplicación en las metodologías para la enseñanza cognitiva de aquellas personas que padecen autismo. Entonces también que es algo que no se tiene muy contemplado en la inclusión en las aulas de manera masiva, ¿no?
la capacidad de personalización según este cielo, por ahí también mejora esta motivación y los resultados del aprendizaje, ofreciendo también una retroalimentación inmediata y específica. O sea, al final de cuentas ya no tendríamos que esperar a que el docente nos evaluara en el conocimiento recién adquirido. Y por su parte, esos docentes también pueden utilizar estos informes generados para identificar lagunas en ciertos procesos de enseñanza, ya sea a nivel grupal, y ajustar esa enseñanza presencial. También este panorama no está exento de críticas de la comunidad científica, que también por ahí viene su lado, vamos a decirlo, su lado oscuro, ¿no? En el sentido de no utilizar la ética adecuadamente en la implementación de estas tecnologías. Una de las cuestiones que están en este lado oscuro es un sesgo algorítmico, ya que los sistemas de IA se entrenan con datos históricos sesgados. Estos datos históricos o conocidos como Big Data, finalmente recordemos que toda esa información o ese cúmulo de información que ya se encuentra en la nube, la cual fue tomada para el entrenamiento de estas inteligencias artificiales, pues de primera instancia fue elaborada y creada por humanos, y recordemos que nosotros tenemos pues nuestras deficiencias como humanos, nuestras inclinaciones, ya sean políticas, ya sea por religión, ya sea por cualquier otro motivo, y pueden dar un sesgo distinto a esta cuestión en cuanto a al contenido de lo que se está publicando y de lo cual ella toma información para dispersarlo. Otro desafío que también se tiene que contemplar en el sentido de ética de la aplicación es la privacidad de los datos de los estudiantes, ya que al tener la información en esas plataformas, pues la inteligencia artificial va a tener acceso a datos sensibles, y si se transgrede la seguridad informática de esas bases de datos, pues quedarían expuestos. Como ya hemos visto últimamente, este mes ha habido muchas vulneraciones, hablando de México en particular, en bases de datos tan grandes, que llegan a estar conteniendo información del gobierno, de diferentes instituciones y diferentes estados de la República. Entonces, también desde el punto de vista pedagógico, la dependencia cognitiva está también preocupando por la posibilidad de la automatización en la evaluación, reduzca esta complejidad y la riqueza en cuanto a la retroalimentación docente, limitando el desarrollo de la autonomía del estudiante. Aquí yo tendría que hacer un paréntesis, porque también se han hecho ahorita estadísticas. Esta semana salieron publicadas algunas por ahí que se han hecho virales, donde resulta que estudiantes de primaria y secundaria llegan a la preparatoria sin la parte de la comprensión de lectura desarrollada por las cuestiones y los ajustes que se hicieron en los planes de estudios de unos años para acá con el cambio de gobierno. Entonces, pues para seguir una secuencia lógica de aprendizaje, pues primero tenemos que aprender a leer, conocer las letras, a hablar, expresarnos, armar, enunciar, y obviamente comprender lo que escribimos y lo que leemos. Y si no tenemos esto último, pues el siguiente nivel de aplicación del conocimiento, como es el pensamiento crítico y otros más que vamos a mencionar más adelante, pues va a ser imposible que logremos un buen aprendizaje en los alumnos. Bueno, vamos a entrar a la parte del glosario. Va a ser unos muy pocos conceptos, ya como lo vimos la plática pasada. La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas y algoritmos que buscan emular la inteligencia humana. O sea, aquí no dice sustituir o reemplazar, sino emular o imitar. La inteligencia artificial está revolucionando y modificando la forma en la que se estudia y se crean investigaciones de carácter científico. Esto último también ha tenido un boom, ya que a través de aplicaciones de inteligencia artificial en la parte científica se han reducido drásticamente los tiempos. Lo que antes se llevaba descubrir una cuestión a través del proceso tradicional llevaba 5 o 10 años, ahora se está llevando semanas o meses, cuando mucho. Obviamente también aquí tenemos que tener en cuenta la cuestión del Big Data y de dónde se obtiene la información de ese Big Data. Volvemos a lo mismo.
Si está alimentada por humanos, pues los humanos pueden cometer errores. Y con alguno que se encuentre ahí, como más adelante vamos a ver, puede provocar una situación, pues hasta de absurdos, diría yo. Entonces, lo que es un chatbot es un programa informático diseñado para simular las conversaciones con usuarios humanos, ya sea por texto o por voz. Y en educación estos chatbots se usan para tener una atención o un asesor o un compañero de estudio 24/7 y tutorías también con esta de manera básica. Lo que es el Machine Learning, que es el aprendizaje automático, es un área derivada de la IA que permite a los sistemas aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia de datos sin ser programados explícitamente para cada tarea. Un ejemplo de esto fue la liberación de la última versión de OpenAI de ChatGPT, prácticamente la última versión que liberaron ellos, tanto Cloud como ChatGPT utilizaron esta tecnología y la misma IA se mejoró a sí mismo, creando también este código y reprogramando cuestiones que tenían algún detalle fallido. Lo que es el concepto de los sistemas de tutoría inteligente, como se conocen con STI, que son programas de computadoras que se incorporan técnicas de IA que proporcionan instrucciones personalizadas y adaptativas a estudiantes, simulando una interacción de un tutor humano. Es decir, estos ya son agentes específicos que tienen esta tecnología de sistemas de tutoría. Y pues bueno, vamos a mencionar también lo que les comentaba, ¿no? De la situación de los alumnos que llegan a prepa sin saber comprender la lectura, que afectaría a lo que es el pensamiento crítico. Desde el punto de vista de una perspectiva de tecnologías de IA, es la capacidad de un individuo para analizar, evaluar, cuestionar información, los sesgos y los resultados generados por los sistemas de inteligencia artificial. Obviamente esto no implica simplemente aceptar una salida de un algoritmo como una verdad absoluta, sino comprender cómo se obtuvo, que es lo que les mencionaba, identificando posibles errores o prejuicios de datos de entrenamiento, los famosos sesgos, considerando pues, las implicaciones éticas de su uso. También hay por ahí chatbots o basados en inteligencias artificiales que no tienen limitaciones de nada, que les puedes pedir cualquier cosa y lo hacen simplemente con solicitárselos. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta aplicando nuestro criterio y nuestra experiencia en ciertas áreas según lo que estemos consultando. Y pues bueno, desde la perspectiva, la docencia debe fomentar la habilidad de lo que es el pensamiento crítico para que los estudiantes sean usuarios informados y no solo consuman la información de estas tecnologías, ¿vale? Hablando de lo que es la parte del IAACT, que es el primer marco regulatorio integral sobre inteligencia artificial en el mundo, aprobado por la Unión Europea. Y aquí se clasifican los sistemas de IA según el nivel de riesgo, imponiendo obligaciones distintas a desarrolladores y a operadores. Y también tenemos el efecto Dunning-Kruger, que es un sesgo cognitivo documentado desde 1999, que es lo que les mencionaba, que la inteligencia artificial tiene bases no necesariamente muy modernas, sino desde 1950, como lo mencionamos en la plática primera. Entonces, en las personas con este conocimiento limitado, hablando del efecto Dunning-Kruger, sobre un tema tienden a sobreestimar su competencia. Y en el contexto de la IA, Marcus señala que quienes usan modelos sin criterio crítico no solo no detectan los errores, sino que ganan confianza al recibirlos. Entonces ahí es una cuestión también de que debemos de conocer esta situación. Y lo que es el Open Cloud, que es una plataforma open source de agentes autónomos creadas por un desarrollador austriaco, la cual te permite crear y gestionar agentes de IA desde una computadora personal sin infraestructura corporativa. Obviamente, pues hay que hacer varias cosas para lograr esto, ¿no? Y pues aquí también estos dos últimos conceptos que les menciono fueron una aportación del lector, traductor, editor, impresor, encuadernador y librero fotógrafo llamado Alejandro Senke, que ahí está su link de su sitio web. Y esto fue una recomendación la cual agradezco y aprecio de la maestra Laura González Durán.
Bueno, vamos a ver aquí a nivel conceptos qué valores debe de tener un docente, que es la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, la ética, el respeto, la empatía, justicia y humildad. Y de todos estos valores, ahí les dejo una pregunta a nivel tarea para que si quieren poner algún comentario también a este respecto. De todos estos valores, ¿cuáles creen que la IA puede exponer o decir de manera autónoma? Es decir, si uno le pregunta qué valores tienes a la IA, ¿cuáles responderíamos y cuáles evaluaríamos como humanos que sean verdad, realmente verdad? Un ejemplo, aquí no se habla de, por ejemplo, la empatía. Una inteligencia artificial puede sentir tristeza, puede sentir alegría cuando nosotros compartamos algo o simplemente emula esas cuestiones. Entonces ahí se los dejo de tarea y lo pongo en el tintero para que se quede ahí por ahí y lo tengan algo para reflexionar. También aquí hablamos de, en cuanto a los procesos cognitivos y de enseñanza, hay una situación que se llama la pirámide de Bloom. Y pues aquí, por ejemplo, se dan los pasos y las cuestiones que se tienen que crear en secuencia para diseñar una actividad utilizando, por ejemplo, ChatGPT. Y que esto es cómo ha evolucionado la taxonomía en la era de la IA, que la base es recordar, que recordar los datos, comprender, que comprender la información que se lee, que es aquí donde entra la base para el pensamiento crítico, aplicar, analizar, evaluar y crear un nuevo conocimiento o un nuevo método para enseñar. Aquí les comparto 5 herramientas de IA para búsquedas de informaciones académicas, muy reconocidas con cierto prestigio, que es Consensum, Elexity y Excite. Y ya estas son herramientas que incluyen chatbots, son muy ágiles, accesibles, algunas tienen algún costo, algunas solamente hay que registrarse y otras pues inclusive no hay necesario registrarse. SciSpice, que es un servicio impulsado por la IA que ofrece características de revisión de literatura, para resumir información, citas en texto, generadores y parafraseadores y detector de texto generado por inteligencia artificial. Este tipo de tecnologías son las que se detectan los plagios y las que utilizan los docentes. Y también está Research Rabbit, que también es una otra herramienta para crear búsquedas de artículos en revistas, sitios académicos. Aquí también Google hace unos meses liberó vamos a decir, asistente o compañero estudiante de diferentes niveles. Entonces también hay para que, nada más que aquí parece ser que hay una prueba gratuita, pero tenía un costo también. Vamos a compartir esa parte de la tecnología que ya muchos conocen, posiblemente en algún momento lo han visto. Ya hay pizarras inteligentes, impulsadas por IA a diferentes niveles de academia, ¿no? Entonces hablamos que desde el nivel básico hasta el nivel superior. Vamos a ver también que ya, por ejemplo, el gobierno en cuanto a práctica, vamos a decir, operativa en la parte docente, ya tiene los usos de esa tecnología fomentando aprendizaje colaborativo, utilizando en el nivel medio superior, o perdón, en el nivel secundaria, ha preparado algunos seminarios, hablando en este caso de matemáticas, por ejemplo. También aquí les voy a comentar de 11 herramientas de IA que, bueno, van a ser un poquito más, ¿no? Porque también tenemos algunas otras adicionales. Por ejemplo, para crear textos, utilizar ChatGPT, yo les agregaría Cloud, yo les agregaría también Gemini, y les agregaría Kimi, DeepSeek, Qwen. Para crear imágenes y animaciones está Leonardo, también ya la agregada de Nano Banana de Google. Aquí vamos a ver también que para crear y editar presentaciones Gamma, que si bien también ya Gemini ya también lo puede hacer, obviamente hay que hacer algunas cosillas más adicionales, pedirle que el resultado lo desborde en código VBA o VBA, y es importarlo desde PowerPoint y generarlo, y de esa manera también se pueden crear presentaciones ahí. Entonces,
Crear códigos de alta calidad, hablando de programación, pues es Mutable AI. Canciones personalizadas, pues que ya muchos conocerán Suno. También tenemos para extraer y organizar información de material textual, Chatmin. También hay otros más, son los más representativos y los que tienen más antigüedad, vamos a decir, ya en línea. Para elaborar extensos abanicos de redes sociales está Microsoft Designer. Crear iconos personalizados está Recraft AI. Y pues bueno, vamos también a ver que hay para editar videos cortos como CapCut, que es la plataforma que utilizan las famosas redes sociales de videos que andan por ahí. Generar contenidos de audio realista y clonación de voz de Eleven Labs, que también son de paga. Transcripción de archivos de audio a video, que es Nota AI. Y pues bueno, vamos a pasar también a lo que es la parte del comentario que apenas OpenAI mencionó que ya Sora, uno de sus emblemáticas IAs de creación de imágenes y videos, la cual se hizo muy famosa porque fue un boom con los videos fakes. Pues ya lo va a abandonar, ya cerraron por cuestiones de intereses diferentes a lo que están buscando ellos actualmente. Entonces, pues es una de las IAs muy fuertes que ya desapareció también. También vamos a ver que en el caso de Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor, por ahí la semana pasada les comenté que había un tema de la parte de lo que es derechos de autor, que de alguna manera también aquí infiere en lo que es la parte de docencia. Entonces, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos publicó que en donde se reafirma la protección de los derechos que solo aplica a las obras con autoría humana significativa. Entonces ha creado esto un debate en el contenido si la IA merece derechos de autor o si es que alguien es su titular y que constituye una contribución humana significativa. Entonces hay quienes quieran ahondar, pues ahí está el enlace. Y pues bueno, aquí también en Inglaterra, en el Reino Unido, en el 88, la CDPDA considera que el autor de una obra generada por computadora, estamos hablando de 1988, ya que una cuestión de autoría que aquí menciona de un sistema de una computadora, este, dice, se considera el autor a quien realizó los trámites para la creación. Aquí no dice que al autor que hizo o que utilizó o que operó la computadora, sino simplemente la persona que registró el trabajo que se generó en esa computadora. Obviamente también hay que determinar con exactitud quién se considera autor en esas acciones por la cuestión de la complejidad que les menciono. Y pues bueno, en la propiedad en cuanto al contenido generado por IA, Inglaterra dice que considera responsable de creación. Ahí hay varios criterios, que puede ser el operador que ejecuta el sistema o el usuario que introduce los datos y activa la IA, que no necesariamente tiene que ser la misma persona. Pero bueno, hablando en México, Indautor, que es quien se encarga de todo esto, en el 23 de enero del 25, la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece que los contenidos generados por IA no pueden estar protegidos por derechos de autor. Ahí para que lo tengan en cuenta. Y esta sala especializada valora la impugnación del rechazo al registro por parte del indautor de un diseño, por ejemplo, gráfico, video o cualquier otra cuestión generada por IA. Y pues estamos hablando que esto está basado en la Ley Federal de Derechos de Autores para las personas físicas que no pueden reconocer como autores y determinando el diseño gráfico no había sido creado por una persona física, por lo que es indispensable para reconocer carácter de autor, que es lo que estipula Indautor. Entonces por ahí queda resuelta esa pregunta que se quedó ahí. Aquí está el comunicado del 28 de agosto donde Indautor hace la comunicación. Y pues bueno, ahí está el otro dato de Indautor, para una consulta previa en mayo del 25, creó un seminario para una armonización legislativa en materias de autor con IA. Entonces ahí se los recomiendo para que le echen una mirada, sáquenle captura y con esto van a comprender un poquito más en cuanto a las autorías.
Pues bueno, también hay varias iniciativas que se hicieron en el 2021 al 24, que es la ley para la regulación ética de la IA y robótica, la reforma al artículo 73 de la Constitución, y otras más. Ya por cuestiones de tiempo no vamos a entrar al detalle, pero ahí se los voy dejando para que puedan sacar las capturas y consultarlo ya más a detalle. Por ahí también hay una cuestión en el magistrado de la Suprema Corte, sí vale la pena mencionar, que dice que determina que las herramientas de inteligencia artificial pueden emplearse válidamente en procesos jurisdiccionales para calcular montos de garantías, para utilizarlos en juicios de amparo. Entonces, por ahí también está otro dato que afecta directamente a las IAS. Otros más, y pues vamos a brincar un poquito estos otros amparos, que son ejemplos de ahí de avatares. Y aquí también tenemos la Ley Federal de la Protección a los Derechos de Propiedad Industrial, en donde su artículo 172 enuncia estas cuestiones que se pueden programar y obviamente lo que es el contenido aquí. Esto es para efecto de registro, la propiedad, no la autoría, que es cosas diferentes. Entonces, pues bueno, aquí también podríamos registrar no necesariamente el resultado de una IA, sino las instrucciones como el prompt, en lo que es el enunciado, las instrucciones se puede. Esas sí quedan que se puedan registrar, dándote la propiedad industrial de un prompt. Y pues por lo menos registrarlo y ya tendrías tu derecho de que quien use ese prompt, pues ahí si hacen una cuestión donde tienen un beneficio económico, pues entonces ya un medio legal para cual reclamar, pues vamos a decir los derechos que corresponden a esa situación. Bueno, aquí también vamos a mencionar que ya el estado de Guerrero ya está tipificando los delitos cometidos con inteligencia artificial. eh, Hay en esas cuestiones de penas de 4 a 7 años de prisión, etcétera. También vamos a ver que la UNESCO ya hizo una recomendación sobre la ética de inteligencia artificial a nivel ya mundial en cuanto a ciertas cuestiones que mencionó. Y los 4 puntos principales son la ética, la IA en la educación, la inclusión de la IA y el desarrollo de capacidades para gobiernos y sistemas judiciales, que son los que consideraron más importantes y representativos. Aquí vamos a pasar varias opciones, por ejemplo, de las qué tan confiable es la IA. Ahí Copilot, todas, si podemos consultarlo, le preguntamos directamente a varias y todas las respuestas coinciden con que deben de revisarse, analizarse los resultados que se generan con esas tecnologías, ya que siempre puede haber un fallo. Es más, aquí sí me gustaría regresarme, inclusive por ahí si ustedes checan en Meta AI, por ejemplo, de Watts, aquí dice que la IA genera los mensajes, algunos pueden ser imprecisos o inapropiados. Con esto ellos se liberan de responsabilidades y cuestiones legales y por lo mismo de trabajos que se inventan en investigaciones científicas o las tareas para aquellos que utilizan la IA, hacen la tarea pero no revisan el resultado y dentro del resultado puede haber un texto que implica el uso de una inteligencia artificial. Entonces, como vemos, pues prácticamente todas las IAs que consulté, las pruebas que estoy haciendo, mandan eso. Inclusive la UNAM ya sacó por ahí unos flyers en los cuales que mencionan la peligrosidad de la IA, dependiendo los fines y los riesgos, los intereses económicos que hay detrás, el uso de datos personales también como riesgo y las conclusiones de todo esto. Ahí si gustan consultarlo, pues ahí está la información. Vamos a ver un poquito del impacto de lo que es la IA a nivel educación en el mundo, empezando por la UNAM y el IPN, que ya en este ciclo escolar para el examen de ingreso ya lo implementaron con la IA para efecto de la validación y evitar plagios en cuanto a personas o suplantación de identidades con los datos biométricos. Entonces ahí está el detalle, esto fue en febrero del 25. Hablamos de que también ya hubo casos donde dan prisión preventiva a un alumno de IPN porque tenía fotos de nudes de sus compañeras modificadas con IA. Inclusive pues, el fallo que no fue
a favor de las víctimas, pidieron el apoyo de la presidenta apelando a la ley Olimpia para evitar esas cuestiones, ¿no? Entonces también ahí es algo así que tiene que ver en el ámbito educativo. Hay comentarios de personalidades de la política en Estados Unidos, hablando del término envenena, este, hablando también de los tribunales, pronuncian sobre la protección de los derechos de autor en imágenes creadas por IA. Entonces hay también como que hay para debate. Esto fue en el 23. Aquí también hablamos de que Suecia, por ejemplo, quiere prohibir todas las pantallas en escuelas, obviamente apelando a la cuestión de IA. Y eso fue en el 24. También, también limitando el uso de los móviles en las escuelas. Y pues bueno, también en noviembre del 24, ya fue más adelante, aclarando ellos el argumento es que provoca distracciones en los alumnos y contribuye al aumento del acoso cibernético, que es un problema que se ha intensificado últimamente. Aquí también en lo que es las ayudas digitales para el aprendizaje que se introduzcan en la enseñanza solo a una edad, ellos están a favor, pero a partir de una edad. Entonces, ahorita más adelante veremos que esto es tema de debate a nivel mundial. Hay una revuelta contra los móviles. Ahí, por ejemplo, hay varios países. Ahí vamos a ver que Hungría prohíbe móviles, Francia también pone un programa de pausa digital, Finlandia desarrolló un marco legislativo para control de uso de los dispositivos en escuelas. La República Checa, pues votó en contra de esa prohibición. Ellos quieren mantener el uso y permitir el uso de lo que es celulares y tecnologías de inteligencia en las aulas. Y pues aquí en general Europa lo tiene muy claro, dice que los móviles no entran en las salas de estudio. Ya implementaron cuestiones de controles y pues aquí vemos varios países que están votando a favor de una desintoxicación digital. Como vemos, pues son los más importantes que hay, ¿no? Entonces estamos hablando Francia, que fue el primero, después Finlandia, Suecia, Grecia, Italia. Entonces, ahí también vemos que países como Israel, China, Australia, Ontario, Ghana, Ruanda y Uganda también prohibieron esto. Aquí también vamos a ver que China con la liberación y la disrupción de la IA DeepSeek, cuando presentó el modelo desde inicio con el código abierto, pues creó una disrupción que como más adelante veremos, provocó una situación, casi inmediatamente salió Kimi, que es otro modelo. Aquí la diferencia de Kimi es que no está traducida y tienen lo que es este lenguaje kanji y demás de los chinos. Aquí también aquí hizo un boom también en septiembre del 25, no tiene mucho, que ya obliga a la educación desde los 6 años al uso de la IA. Entonces, como vemos, Europa apela por las prohibiciones y China apela por la proliferación. Entonces, pues son totalmente dos perspectivas muy diferentes, ¿no? Entonces aquí ellos manejan que deben de fomentar desde temprano las habilidades para un mundo digital. Entonces, y por lo menos 8 horas por año hablando escolar, estarán diseñadas según la edad de cada alumno. Cada programa está específica, van a hacerlos de acuerdo a las edades en grupos etarios, conforme a cierto avance también secuencial en el uso de estas tecnologías. Y pues bueno, la competencia que estaba desarrollando China también en estos ámbitos, pues es bastante fuerte. Entonces aquí hablamos de los impactos que tienen que ver contra OpenAI, por ejemplo, que invierten 80 millones de dólares en entrenamiento. DeepSeek logró resultados similares con 5.5 millones de dólares. Entonces la comparación pues es bastante drástica entre uno y otro, cuestiones, ¿no? Entonces aquí también DeepSeek supera a ChatGPT porque es gratuita, a diferencia de ChatGPT Plus, que normalmente está cobrando $20 mensuales. DeepSeek es código abierto y por lo que permite que algunos investigadores, docentes y demás, metan su información o hagan su Big Data entrenamiento con información local. Entonces, pues bueno,
Vamos a ver aquí también que todo este boom, toda esta disrupción de estas IAs de China provocaron un desplome tecnológico en la bolsa, hablando de Estados Unidos. Pues bastante ahí, las cifras y las pérdidas fueron impresionantes. En Europa también hubo esa situación. Y pues aquí también vemos que China, por ejemplo, en un tribunal se pronuncia sobre vulneración de derechos de propiedad intelectual por creación de imágenes generadas por IA. Entonces aquí también se han dado debates. Una de las cuestiones de las cuales hago énfasis, no por denostar un intento de implementación de la IA de Francia, que se llamó Lucille, pues la lanzó, pero tuvo que cerrar por motivos tan insólitos como las respuestas tan absurdas que daba, conocidas como alucines. Entonces, pues ahí hay una cuestión, pues, de respuestas inexactas y absurdas, como bien todo esto que se generó críticas y burlas en línea desde cualquier país. Y pues bueno, ya entrando en lo que es la cuestión de la RAM que les comenté la semana pasada, pues ya está oficialmente en enero del 2026. OpenAI mencionó esa parte de la crisis de la escasez de RAM. Yo aquí ya agregaría discos SSD y HDD, que los primeros van a ser también utilizados para compensar el sobreuso de la memoria RAM, y pues, lo cual también nos va a llegar hasta acá. Entonces, y aparte ahorita la otra situación que está generando o que más bien va a generar una crisis, así como en el pasado hubo lo del COVID. No sé qué tanto impacto vaya a tener la situación de la guerra con Irán. Entonces, recordemos que esos países ahí residen las empresas que generan y fabrican los circuitos integrados que se utilizan para estas tecnologías. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Y pues bueno, hablando de las conclusiones de estos temas desde una revisión literatura científica y considerando dimensiones éticas y operativas de la ley en la docencia, están desde la perspectiva de la criminalística educativa, que es la parte de la parte informática forense. Vamos a ver que está enfocada a la docencia mediante IA, que debe centrarse en una prevención y detección de conductas fraudulentas, los plagios que vulneren integridad académica, por ejemplo, ¿no? La proliferación de herramientas de generación de texto automático, el ejemplo de ChatGPT, plantean desafíos forenses en estas evaluaciones, y los docentes deben desarrollar habilidades para saber investigar la autoría real de los trabajos. Entonces también aquí viene la parte de evangelización digital que les mencionaba, de esa educación digital, en la cual no solo el alumno debe de aprender estas tecnologías, sino también los docentes, para poder encontrar ese tipo de situaciones. Entonces, más allá de los plagios, se debe analizar bien la autenticidad en el proceso de aprendizaje, y si un estudiante depende exclusivamente de una IA para resolver los problemas, pues vamos a decir que se produce una escena del crimen intelectual donde el conocimiento es simulado, simplemente se repite, no se aprende, ¿no? Aquí hablamos de lo que es el pensamiento crítico y lo importante que es la situación de la comprensión de lectura. Por lo tanto, la docencia debe evolucionar hacia los métodos de evaluación que requieran demostrar las competencias in situ, de defensa oral o aplicación práctica, como conocimientos de ya, que no puedan replicarse fácilmente. Es algo así como casi en cada tarea exponer al alumno para que diga y dé la comprensión del resultado de su tarea, ¿no? Entonces, preservando esa evidencia del aprendizaje del estudiante de manera genuina. Y pues dentro de la formación de los docentes se deben de incluir nociones básicas de lo que es la propiedad industrial y la autenticidad digital, que por eso también mencionaba parte de las regulaciones de IA, que si bien no mostré todo, porque pues, hay un mundo de informaciones que derivan desde la norma ISO internacional 27000, que de ahí se derivan varias, ¿no? Como comentamos a grosso modo la plática pasada, donde se veía inclusive que ya hay una ISO específica, por ejemplo, para los automóviles autónomos. Entonces, pues bueno. También desde la perspectiva, ya hablando de lo que es el medio de tecnologías de información o informática forense, en este contexto es crucial garantizar la integridad, confidencialidad y auditabilidad de los datos utilizados por estos sistemas.
Recordemos que la implementación de los STI o LMS que rastrean comportamientos de los estudiantes generan una huella digital masiva y se deben de asegurar estos registros sean gestionados bajo unos estrictos protocolos de privacidad, protegiendo las identidades de los menores, en el caso particular de los menores de edad, evitando el uso indebido de esa información que se considera sensible. También estas decisiones automatizadas afectan a los estudiantes como calificaciones bajas, predecidas por un algoritmo de negación de un recurso, que debe existir la posibilidad de un peritaje algorítmico, también puede programarse inclusive con IA, y pues esto implica una capacidad para auditar un sesgo de los modelos de IA que mencionábamos que también se pueden programar con ciertas cuestiones y entender criterios que llevan a esas decisiones y garantizar la explicabilidad del algoritmo, ¿no? Para que sea un poquito más general y la aplicación masiva de estas técnicas de revisión. También el docente apoyado por expertos en informática forense deben de tener la última palabra y la capacidad para revisar las decisiones de la máquina para evitar discriminaciones. Recordemos que también hay, por ejemplo, si hablamos de cuestiones de políticas o sistemas de gobierno, los resultados que podemos tener del comunismo con la IA de DeepSeek, que es China, que ellos son comunistas, contra la IA, por ejemplo, de ChatGPT, que prácticamente es un sistema capitalista. Entonces ahí también aplicaría esas discriminaciones o sesgos. La infraestructura educativa también debe diseñarse para ser auditable y resistir estas manipulaciones externas para evitar las alteraciones en los resultados del aprendizaje. Entonces ahí también tenemos que tener alertas con esa parte, ¿no? Y en el contexto del derecho y la criminalística, y aquí hablamos de derecho por las cuestiones de los plagios y demás, que también recordemos que la IA no vino a reemplazar a los profesionistas como docentes, abogados o peritos, sino ayudarlos a hacer un trabajo con más rapidez, precisión y utilizan, cuando se utiliza bien éticamente, con más profundidad. Hoy día las herramientas basadas en IA están diseñadas para personas con cero conocimientos técnicos o en programación o tecnologías de información. Cualquier persona con que sepa leer y escribir, pues puede tener acceso a un dispositivo que tenga conexión a Internet. Obviamente, el criterio experto en el área da la diferencia. En esas situaciones también se sesgan las respuestas de la IA por la regionalización, el idioma, las consultas, las leyes que rigen, incluso si se existen usos y costumbres. Por ejemplo, hay zonas que no están regidas por leyes de un país. En el caso de México, yo he tenido la oportunidad de estar en lugares en Oaxaca en los cuales ahí no entran tribunales, simplemente ahí lo resuelven a través de un consejo con los usos y costumbres, y toda esa parte pues está regido bajo esos regímenes. Entonces, pues ahí la tecnología que puede haber todavía tendrían sesgos para aplicar eso, porque pues ellos no tienen esa parte de la legislación vigente. También existe un software que analiza y resume expedientes en cuestiones de minutos para sistemas de identificar patrones o grabaciones de audio sin perder detalles. Por lo tanto, no es necesario conocer cómo están construidos por dentro, pero sí hace falta saber cómo usarlos a favor del caso. Entonces, del caso, la situación o el uso que se le vaya a dar esa información. Entonces, es una ventaja, desventaja del uso de estas tecnologías. También la clave para entender cuándo confiar en la IA y cuándo no. Y pues, obviamente una de las claves que yo les recomiendo mucho es que el resultado que les dé siempre pidan explícitamente las direcciones URLs para que consulten que efectivamente existe ese sitio, existe esa URL, y la información que se obtuvo, ya sea de manera parafraseada, humanizada, sea verídica, ¿no? Que no sea inventada. En otras palabras, para analizar rápido, y aquí en este caso los abogados o peritos saben que es importante leer. Y algo también que debemos de tener en consideración es la dinámica con la que se está evolucionando estas tecnologías, ya que prácticamente o en la realidad ya no se rigen por lo que antes conocíamos en estos ámbitos como la ley de Moore, que era una disrupción en la cual China en el campo lo demostró con DeepSeek y Kimi, que los avances que se lograron en esto cambió ya no cada 2 años, sino menos de meses, logró una disrupción tan fuerte que impactó a nivel mundial.
¿no? Entonces, ahí también vemos que una misma pregunta, un mismo prompt nos va a generar, dependiendo de la región y el idioma, diferentes resultados. Entonces, ahí también entran los sesgos. Y pues bueno, esta sí es, por ejemplo, la de DeepSeek, al ser de código abierto y poder descargarse de manera local, se pueden entrenar para personalizar versiones ad hoc no necesariamente fiables. Aquí también vamos a ver que esta estructura de esta presentación fue utilizada con apoyo de Gemini. Algunas imágenes fueron creadas con Grok, Nano Banana, de Gemini, DALL-E y Llama 3.2. Aquí está una referencia de una plataforma de IAs en sitio web. Ahí pongo los enlaces de las IAs que recomiendo. Algunas de paga, algunas son gratuitas. Nada más hay que registrarse. Y algo de la webgrafía y la referencia bibliográfica del cual se tomó este trabajo. Y aquí les hago una observación de Keanu Reeves. En el 25 dijo él que si habrá alguna vez una máquina, lo que se siente al extrañar algo o qué hacer, crear algo hermoso a partir de un momento de tristeza, y que la creatividad no tiene el cálculo, sino de la experiencia, el dolor, el amor y la esperanza. Este pensamiento se los comparto porque tiene que ver con los valores que debe de tener un docente, que les mencionaba. Uno de ellos es, por ejemplo, la empatía. Cuando sentirá una máquina extrañar algo, al crear un trabajo, ahí se los dejo de reflexión. Cada día sabemos más y entendemos menos, y cuando más aprendo, más me doy cuenta de lo mucho que no sé, de Albert Einstein. Y pues, ahí les comparto también este pensamiento que, que tomado de algunas frases, arme el conocimiento da luz a la oscuridad de nuestro ser y aleja la ignorancia de nuestra mente. También aquí les hago la invitación, los insto a que si requieren algún otro tema relacionado con tecnologías de información o informática forense, lo comenten, por favor. Ahí sigan la página de Facebook de Fondo de Cultura Económica y también la de Leamos la Ciencia para Todos. Ahí también les comparto el enlace de Fomento Educativo Politécnico, donde se hacen conferencias también, y pues, donde editamos una revista donde formo parte, tengo el privilegio de estar en el consejo editorial también. Si alguien está interesado en publicar, pues contáctenme y pues bueno, ahí lo vemos, ¿no? Aquí también está el canal de fomento educativo de WhatsApp. Hay quienes quieran seguirnos, ahí se hacen las publicaciones de los temas de las conferencias de cada semana. Y pues hay quienes quieran seguirme, luego publico información interesante. Algunos de estos datos también los tengo en esta página. Y pues por su atención, muchísimas gracias. Fondo de Cultura Económica, en el marco del festejo de 40 aniversario, les agradezco el privilegio y la oportunidad de compartir este foro. Y pues si hay alguna pregunta, alguna respuesta, estamos a la orden. Dejo de compartir, Aldair. A tus órdenes. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, maestro Agustín Jiménez. Nos quedamos con mucha información relacionada con toda esta aplicación de la IA en la docencia. Sobre todo le agradecemos y esperemos que sea de utilidad para los docentes esta cantidad ingente de herramientas que nos ha dejado para diferentes características, ¿no? Dependiendo de las necesidades del docente, utiliza una herramienta u otra. Muy bien, maestro. Excelente charla, la verdad. Espero que sea de utilidad y lo será, seguramente. La primera pregunta que nos surge aquí es, dado que los estudiantes, pues bueno, están cada vez más interesados en el uso de la IA en el ambiente académico, ¿cómo pueden proteger la privacidad de sus datos cuando están solicitando información a alguna inteligencia artificial, a alguna de estas herramientas que nos ha comentado? ¿Cómo pueden proteger la privacidad de sus datos? Bueno, en primera instancia, tenemos lo que sería el origen de donde vamos a consultar. Sabemos que tenemos dispositivos variados. Primero, si nosotros somos propietarios de un celular y instalamos la aplicación de la IA en el celular,
al momento de descargarla de la Play Store, nosotros como usuarios le estamos dando ya permisos. Hay algunas o la mayoría de casi cualquier aplicación de ella te pide acceso a tu foto, a tu galería, a tu contactos, a tu, no sé, a lo mejor a tus otra parte de almacenamiento de tu memoria SD en el caso de los celulares, en la cual nosotros al momento de instalarle no nos vemos la letra pequeñita y le damos el permiso. Y si nosotros en el transcurso de nuestra vida, de nuestro día a día, escaneamos o tenemos nuestra credencial del INE, por ejemplo, nuestra acta de nacimiento, y si la IA aplicada tiene permisos para ver la galería, pues ahí ya tendríamos ahí un detalle, una de dos, o no instalarla en el dispositivo o tratar de manejar esos documentos por correo electrónico, no tenerlos físicamente o digitalmente en el dispositivo. Esa sería la primera puerta. Leer lo que vamos a permitir, esos permisos con las letras chiquitas en cada descarga de cualquier aplicación. Y hay como dato, yo les digo y les hago la recomendación, y aunque no tiene que ver con el tema, TikTok, por ejemplo, es una de las aplicaciones que en menos de un minuto migra 300 datos de telemetría. No quiere decir que sean datos sensibles, pero de nuestro dispositivo, en menos de un minuto jala 300 datos de lo que estamos abriendo, de lo que estamos haciendo, en dónde estamos ubicados. Si tiene sensores, por ejemplo, de la presión arterial, de los pasos, de toda esa información de telemetría la va jalando esa plataforma. Por ejemplo, nada más es. Ahora, si hablamos de las IAs, pues hay un detalle que también les quería comentar. Yo normalmente la IA de Meta, de Watts, trato de no usarla. ¿Por qué? Porque todo lo que guardemos ahí se va a un histórico, a un servidor de Meta. Y si alguien hackea ese servidor, pues va a tener acceso a la información de cuántos millones de usuarios. Entonces, la otra es que si inherentemente tenemos que usar una IA, obviamente, pues evitar meter datos sensibles, direcciones, no sé, números de afiliación del Seguro Social, del IMSS, no sé, datos que consideremos que son de nosotros, porque también aquí viene otra cuestión. Cuando nosotros abrimos nuestra cuenta de correo, algún otro registro de alguna aplicación, ya sea por computadora o por un dispositivo electrónico, estamos dándole esa información de entrada a la cuenta de correo, nuestro nombre completo y muchas veces nuestra fecha de nacimiento. Entonces, con esos datos, al conjugarlo, las personas que se dedican a sustraer información sensible, pues van armando una serie de catálogos para lograr obtener otra información a otro nivel. Entonces, ese sería principalmente ese. Y ya en el uso de la computadora, cuando accedemos a inteligencias artificiales, buscar utilizar aquellas que no piden registro para no tener un registro y en algunos casos ir eliminando, si nos registramos con nuestra cuenta de correo, pues de vez en vez el historial eliminarlo. Entonces ahí finalmente nosotros, al ser propietarios de un dispositivo electrónico conectado a Internet, nosotros mismos estamos autorizando la inclusión o no de los datos explícita o implícitamente en el momento de descargarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso nada más. Sería cuanto al aire. Y pues es una recomendación bastante válida y yo creo que desde hace ya mucho, mucho tiempo se ha hecho esto ya muy conocido, creo que ya todo el mundo lo sabe, incluso ya ni siquiera leen los términos y condiciones porque ya saben que ahí hay una trampita incluso, ¿no? Incluso ya para los jóvenes ya saben que sus datos están siendo almacenados, pero bueno, siempre es importante recordarles que tiene un riesgo y que hay que cuidarlo. Eh, Respecto a lo que nos comentabas sobre las regulaciones de la inteligencia artificial aquí en México, nos comentabas que no hay derechos de autor. O sea, yo no puedo generar una imagen y decir es mía porque yo le pedí a la inteligencia artificial. ¿Entendimos bien este punto? Sí, es correcto. Indautor, que es el organismo que da la titularidad de derechos de autoría, ya dijo que cualquier resultado, entiéndase por resultado, si yo le pido un video a cualquier inteligencia artificial que sea capaz de crearlo, el producto video no puedo registrarlo ante el Indautor. Pero lo que sí se puede
que entraría, y aquí es un poquito el manejo de cómo quieras utilizar la ley a tu favor. Si yo quiero registrar como propiedad industrial en la ley de protección de la propiedad industrial, el concepto del PROM, que son las instrucciones que le doy a la IA, sí lo puedo registrar. Y quien lo use tal cual, pues ya estaría transgrediendo o usando una propiedad mía, en el caso de que lo haga así. Obviamente, ahí hay una cuestión también, pues tanto de ética, tanto un poquito del ser y el deber ser, de lo que no se tiene que utilizar. Y aquí tendríamos que ver cómo interpretaría Indautor. Todavía estamos un poquito en pañales en México ante casos legales de esa situación. Pero si el producto final, la imagen o el resultado que se genera, el archivo digital, no se puede proteger, no se puede registrar como autoría, pero sí el PROM, ese sí se puede. Entonces son dos cosas diferentes que tienen implicaciones también y todavía es debatible porque como hay lagunas legales todavía en esa parte por lo menos en México, hay situaciones que van, hay un término que se maneja coloquialmente en las leyes con los abogados. Ahí dicen la elasticidad de la ley a tu favor o en contra, ¿no? Depende si compras o vendes. Entonces ahí sería, es un poquito a debate, ¿no? Pero sería cuánto, Aldair. De acuerdo, Agustín. Nos hablaste también sobre los sesgos que puede generar una inteligencia artificial y nos hablabas incluso de que la región, el idioma incluso en el que se le hable puede generar un sesgo. En ese sentido, aquí la maestra Laura nos dice, ¿en qué sentido están sesgados los datos históricos que utiliza una inteligencia artificial? Bueno, hablando de idiomas, les voy a poner un ejemplo, quizás se va a oír absurdo, pero ustedes saben cómo le dicen ciertas frases los colombianos, los peruanos, los argentinos, a alguna persona. Por ejemplo, los argentinos le dicen che a un individuo y nosotros como mexicanos, el che lo utilizamos a manera de una palabra, este, una grosería abreviada, una connotación que le da otro sentido a la frase. Entonces, aquí si aunamos la cuestión de la regionalización del idioma, podemos estar que un mexicano estando en Argentina puede preguntarle cosas con términos lingüística propia de Argentina que la IA puede interpretar de una manera. Y ese mismo prompt ejecutado en el nodo desde México puede darnos otro resultado. No sé si queda clara la respuesta. Hablando inclusive del idioma inglés, no es lo mismo la semántica gramatical del idioma inglés de Estados Unidos a la semántica gramática o sintaxis, por decirlo de otra manera, del inglés de Inglaterra. Entonces, la intención y el sentido de esos lenguajes y también la ubicación de quien haga la consulta desde esa región puede dar diferentes resultados y la diferencia se maneja como término sesgo. No sé si quedó claro, maestra Laura, porque sí es medio complejo el ejemplificar esa parte, ¿no? Yo lo encuentro a lo mejor muy chistoso con el lenguaje florido que usamos los mexicanos para dirigirnos a ciertas frases que en otro país tienen una connotación distinta, ¿no? Eso normalmente lo viven y lo sufren algunos comediantes, inclusive en sus shows, cuando van a otro país donde una palabra en México no significa nada grosero y en otra palabra, en esa región significa una grosería. Un ejemplo claro también de hace años, que no tiene que ver con inteligencia artificial, pero sí habla del sesgo, es que por ahí había un artista que se llamaba Niga. Y no recuerdo en qué lugar del país llegó él y lo bloquearon porque la palabra nigra expresaba una grosería muy fuerte en ese lugar. Entonces, esa sería la respuesta en eso en cuanto, Aldair. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta relacionada con algo que mencionó muy acertadamente. ¿Cuáles podrían ser las propuestas para los docentes que nos están escuchando sobre esto de cómo evitar la simulación de los conocimientos de los alumnos? ¿No? Ya Bueno, nos comentaba que podemos hacerlo gracias a
pues no sé, como que el alumno pruebe de forma oral, ¿no? Los conocimientos adquiridos, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco más de esto, maestro? Claro, yo soy de la idea y al ser de la vieja escuela, la primera respuesta sin existir el término de inteligencia artificial, la prueba que nos hacían los maestros cuando veían que entregábamos una tarea que obviamente tenía una caligrafía, una grafología distinta a la que normalmente estaba acostumbrada porque teníamos nosotros la inclinación de poner la letra O inclinadita hacia la derecha y de repente entregamos una tarea con la inclinación de la O a la izquierda. Entonces, la maestra normalmente para determinar que nosotros fuimos autores de esa actividad, pues era la oralidad precisamente. No hay otra manera más que esa, ¿no? Y a través de la oralidad nos preguntaba, a ver, si tú hiciste la tarea esto, ya le respondía a uno correcta o incorrectamente y ella ya evaluaba. Aunque claro, aquí también creo yo desde mi punto de vista ético que si tú haces un trabajo con IA y lo lees y lo revisas y lo editas y le corriges lo que tú consideras que no está correcto, de ahí la importancia que yo insisto de la comprensión de la lectura, que es la base para el pensamiento crítico y que tú determines que un resultado es correcto, pues haces la adecuación y si el maestro detecta que ese trabajo lo hiciste con IA, pero te pregunta y tú sabes la respuesta y conoces el tema porque lo revisaste, lo trabajaste y lo aprendiste, tú mismo realizaste el proceso cognitivo de la retroalimentación y el reforzamiento del aprendizaje. Entonces ahí el maestro no necesariamente está obligado a decir que está mal porque lo hiciste apoyado en una herramienta, que finalmente ese es el punto, ¿no? Creo yo que sería la base de todo esto sería la oralidad y la comprensión de cada alumno, aunque también eso implica una complicación porque no va a haber tiempo de que todos justifiquen el conocimiento adquirido. Ahí tendríamos que, yo creo que implementar aleatoriamente unos días, pues el clásico, a ver de pie y dime tu respuesta, ¿no? O dime el conocimiento que les dejé de tarea, ¿no? Que realmente la tarea en sí es un reforzamiento del conocimiento que el docente transmite al alumno. ¿Sería cuánto, Aldair? Excelente, maestro. Justamente, ¿no? Lo que comentaba en la charla, ¿no? Que la IA, pues, más bien es la herramienta del docente, no su reemplazo, ¿no? Y de otras profesiones, ¿no? Y bueno, ya nos habló un poquito de eso, pero ¿cuál sería para usted la importancia de que los alumnos lean la respuesta de la IA? Ya nos explicó un poco sobre, pues, que puede ser muy útil para retroalimentar y realmente reforzar lo aprendido en clase, tal vez, ¿no? Pero, qué les recomienda a los alumnos que pueden hacer para revisar la respuesta de la IA y justamente, ¿no? Tener criterio frente a ella? Bueno, uno de los puntos a los cuales yo normalmente, como metodología, inclusive para cuando estoy realizando investigación, hago un ejercicio de menos, por lo menos utilizar 5 LLMs de IAS, es decir, uso Gemini, uso DeepSeek, uso Cloud, uso Qwen, uso Kimi, y el mismo prompt lo corro en las 5 IAS y empiezo a revisar el contenido de la primera, comparo con el segundo, si hay algo que no me checa, obviamente hablo de revisar comparando y verificando las fuentes como cualquier trabajo científico, porque aquí ya estamos hablando ahorita si me permites, yo estoy enfocando mi respuesta sobre todo a nivel medio superior para arriba, hablando de esa importancia académica. Entonces, en este sentido, si nosotros validamos las fuentes de información, ojo, yo jamás a los alumnos que he impartido les doy válidas las referencias de, por ejemplo, de Wikipedia o de, no sé, medios de noticias como Alarma o cosas de ese tipo que son amarillistas. Normalmente yo les doy la pauta para que la información la tomen de lugares científicos o especializados, que no necesariamente tienen que ser un científico, pero sí tienen que ser especializados precisamente por la seriedad de la información que se maneja. Entonces, ya que verifiqué la fuente, checo el resultado el resultado 2, hago mis comparaciones, leemos el resultado 3, comparamos con lo que vamos acumulando
Y obviamente las cuestiones ya con esa comparación y como estás empapándote del tema, habrá algo que no te checa por ya con la comprensión de la lectura que hiciste del trabajo y pues volver a revisar donde te surja la duda y realmente tú puedes hacer el reforzamiento de ese aprendizaje. Ese sería mi consejo, mi recomendación de... Y aparte también hay temas, por ejemplo, si sabemos que las IAs de China, hablando de políticas, tienen un sesgo por la cuestión del sistema político que llevan allá sobre el comunismo, pues consultar una y otra, se la confronta y ver cuál de las dos está siendo más objetiva en la respuesta, que obviamente ya al tener el tema pues dominado un poquito más, tendríamos el criterio y vuelvo a lo mismo. De ahí entra el pensamiento crítico a la comprensión de la lectura, que es la base para el proceso de seguir avanzando en el nivel medio superior hacia arriba, porque ese es un problema que ahorita todavía no se ha vuelto crítico, pero yo creo que va a ser una situación que nos va a pesar a nivel mundial porque profesionistas que salen, yo lo he vivido personalmente con gente joven que llega ostentando cierto conocimiento y a la hora de demostrarlo fácticamente o prácticamente, operativamente desarrollando una actividad, pues resulta que sí lo vio el tema, pero no lo aprendió. Que a veces no sabe si no lo sabe o no comprendió. Entonces ahí ese es el dato, ¿no? Que como parte oscura de las modificaciones que hicieron a nivel gobierno de los planes de estudio. ¿Sería cuánto, Aldair?